¿Qué son las inundaciones? Las inundaciones son la ocupación por parte del agua en zonas o regiones que habitualmente se encuentran secas, como consecuencia de la aportación inusual y más o menos repentina de una cantidad de agua superior a la que puede drenar el cauce del río. También hay que mencionar que muchas veces pueden ocasionar daños materiales y o humanos. Las inundaciones son eventos producidos por fenómenos naturales como lluvias, huracanes o derretimiento de nieve, producidos por la actividad humana. No obstante, existen diversos tipos de inundaciones. Tipos de inundaciones. Inundaciones súbitas. Son eventos en los que el agua se acumula y satura el terreno en un periodo muy breve. Generalmente son inundaciones ocasionadas por precipitaciones de aparición repentina pero de efecto intenso. Se consideran una de las categorías más peligrosas, ya que por su naturaleza dificultan las tareas de prevención y desalojo de las poblaciones afectadas. También suelen ser rápidas al generarse en terrenos con inclinaciones pronunciadas. Esto facilita el rápido descenso del agua y la anegación del terreno, con los daños estructurales y humanos que esto implica. Inundaciones lentas. Se generan por lluvias persistentes que pueden ser intensas o moderadas, lo cual provoca una saturación progresiva del terreno. En estos casos, las precipitaciones pueden durar entre 2 y 4 días como mínimo. La naturaleza persistente de las precipitaciones puede generar daños materiales en estructuras deficientes, así como también pueden perjudicar cultivos y cosechas. Sin embargo, en este caso es posible activar protocolos y contención de daños porque el margen de tiempo es mayor. Inundaciones fluviales. Son inundaciones ocasionadas por el desborde de los ríos, bien sea por problemas asociados a la calidad del terreno de sus riberas o por un aumento considerable del caudal. Este aumento del agua puede producirse por lluvias intensas o prolongadas o por el derretimiento de nieve en zonas cercanas al río. Inundaciones pluviales, causada por lluvias. En algunos países son una constante en ciertos periodos del año, como en la India, cuyas lluvias, provocadas por los vientos monzones, generan grandes inundaciones durante el verano. Inundaciones costeras. Eventos causados por la elevación del mar que termina entrando a tierra firme, bien sea por el efecto de las lluvias intensas, maremotos, tsunamis, tormentas o tifones. Básicamente, puede darse de 3 maneras. Directa. Excesos de barrera. El tamaño del oleaje o de la marea supera una barrera, bien sea natural o artificial, e inunda el terreno. Inundaciones urbanas. Este tipo de inundación afecta a las ciudades y comunidades urbanizadas. Pueden tener un origen natural, precipitaciones o desbordamientos de ríos, o artificial, fallas en las obras hidráulicas, ruptura de diques, etc. La densidad poblacional, la erosión del terreno y el aumento en la producción de basura son algunos de los tantos factores que causan las inundaciones urbanas. Las causas humanas son deforestación. Debido a las actividades humanas, se talan masivamente árboles y selvas, lo cual es un gran problema, debido a que la vegetación retiene grandes cantidades de agua que libera incluso una vez acabadas las precipitaciones. Canalizaciones de agua en las ciudades que se desbordan por vertidos de basura o materiales que los tamponan en los ríos por precipitaciones. Distintas construcciones en las ciudades realizadas por la zona demasiado cerca del mar o ríos, o construcciones que se realizan en zonas antes ocupadas por el mar o los ríos. Como consecuencia, cuando se dan distintos fenómenos naturales, el agua puede inundar y subir drásticamente. Ruptura de presas o diques, que liberan grandes cantidades retenidas de agua. Las causas naturales pueden ser intensas precipitaciones. Pueden darse por lluvias, tormentas tropicales o huracanes,
Estas inundaciones pueden ser producidas como consecuencia del aumento en los niveles de los ríos. Cuanto mayor cantidad de agua caiga y más tiempo se mantienen las lluvias, más alta es la probabilidad de desborde de agua. Acumulación de sedimentos. Estas acumulaciones forman grandes barreras de contención para el agua, que según aumenta la cantidad y la presión del agua, acaban en un desborde, dejando fluir grandes cantidades de agua mezclada con lodo, troncos o piedras. Fusión de nieves en altas montañas. Las nieves acumuladas durante el invierno se funden normalmente durante la primavera, pero si hay fuertes oleadas de calor, este proceso se acelera, hasta el punto de poder hacer aumentar los niveles del mar o ríos y hacer que se desborden. Tsunamis. Tienen lugar como consecuencia de terremotos en el mar. Esto provoca que las placas marinas se muevan, generando grandes oleadas de agua que pueden superar los niveles de agua en las costas e invadir la tierra. Consecuencias de las inundaciones. Un desastre de esta magnitud da muchas consecuencias negativas a las ciudades afectadas y en algunos casos incluso puede llegar a afectar a un nivel global. Pero las consecuencias de las inundaciones más comunes y las más afectadas son económicas. Las inundaciones provocan una gran pérdida de bienes materiales. A la vez hay que sumarle el coste de reconstruir infraestructuras. También pueden ser globales, por ejemplo, que el país dañado tenga una gran pérdida de determinado producto, que hace que haya menos oferta. Los precios aumenten y otros países deben satisfacer esta demanda con sus exportaciones. Además de que pueden hacer que las personas se queden sin hogar por la destrucción de sus viviendas. Medioambientales. Daños a tierras agrícolas, daños a cultivos, a la producción de alimentos. Además, las inundaciones propagan la contaminación, dañando a los animales y a los seres humanos. Salud. Las inundaciones aumentan el riesgo de enfermedades de transmisión fecal-oral y transmiten patógenos como malaria, dengue, leptospirosis, fiebre amarilla, selvática o cólera. También las personas tienden a sufrir lesiones como consecuencias de árboles caídos, líneas eléctricas u otros desechos. ¿Qué hacer antes y después de una inundación? Durante la temporada de lluvias, uno de los riesgos que se tiene es que se registren inundaciones causando grandes pérdidas económicas y sobre todo víctimas. Existen recomendaciones a tomar en cuenta, medidas antes, durante y después de una inundación. Llenar recipientes con agua limpia en caso de que el agua de la llave se contamine. Mover a un lugar alto los elementos de más valor. Identificar una ruta de evacuación y otras vías alternativas y estar preparado para evacuar. Tener a la mano el kit para emergencias. Guardar en un buen lugar alto la comida, agua y ropa. Colocar documentos importantes en una bolsa de plástico para que no se destruyan con el agua. Tener a mano una linterna y asegurarse de que tenga pilas. Tener una radio para estar informado acerca de emergencias y posibles instrucciones. Cortar la luz, agua y gas y evacuar si la situación lo amerita o las autoridades así lo indican. Después de una inundación, no regresar a casa hasta que las autoridades indiquen que lo puede hacer. No acercarse a construcciones que es posible se derrumben. Limpiar sustancias como medicamentos y gasolina. No tocar ni pisar cables eléctricos caídos. No tomar alimentos ni comida que haya sido mojadas por el agua de la inundación. No movilizar a los heridos, es mejor avisar a las personas especializadas para este tipo de ayuda. Escuchar la radio o ver la televisión para obtener información sobre la emergencia y posibles instrucciones de las autoridades. La estrategia implementada para las inundaciones es la técnica de traslado, que esta técnica busca trasladar a personas aisladas, incomunicadas por el nivel de agua o confinadas en un lugar seguro, pero incapaces de cubrir sus necesidades básicas durante la emergencia hasta la llegada de albergues o zonas habilitadas para ello. Para realizar esta técnica es necesario contar con una embarcación o un helicóptero y con personal especializado. Y el traslado se realiza con un número limitado de personas en cada desplazamiento. Una cosa que es importante, que es la ejecución de esta técnica, consta de los siguientes pasos. El primer paso es la recepción del aviso, después de la ocasión del lugar, movilización de medios, llegada al lugar, tomada de contacto con la persona o personas, embarque respetando normas de seguridad, traslado, desembarque y recepción de personas. Los medios de los que suelen disponer los cuerpos de bomberos para realizar dicha tarea son las embarcaciones neumáticas con motor o sin motor. La aplicación de esta técnica se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones de seguridad,
que es el utilizar la embarcación correcta para cada situación, valorando la corriente, profundidad y posibles obstáculos, tanto fuera como dentro del agua. Que la embarcación y su material de dotación estén en perfecto estado para su utilización y elegir la ruta de acceso más apropiada. Dos puntos importantísimos es que la tripulación de embarcación esté dotada con su EPI, que tengan experiencia en el manejo de embarcación y dotar a los pasajeros con un chaleco salvavidas y dar las instrucciones básicas de seguridad. La filtración de víctimas en una emergencia es necesario realizar un recuento de la población y cotejar los datos identificativos, de ubicación y estado de cada persona, para comprobar quién falta y organizar la búsqueda de rescate o traslado. Desde el momento de recibir el aviso de emergencia se debe recopilar información. Ya en la zona de actuación se confirmará la información recogida. Las fuentes serán los cuerpos del orden de seguridad, sanitarios, protección civil y los alarmantes de la población. Mega inundación en Tabasco, domingo 28 de octubre de 2007. El tren de lluvias dejó miles de damnificados. Fue la mayor inundación desde 1980. Aproximadamente el 80% de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, quedó inundada. Los embates de la naturaleza, la negligencia de las autoridades y los años de atraso en obras hidráulicas favorecieron la desgracia que marcó la historia de Tabasco. El 27 de octubre de 2017, debido a frentes fríos en Tabasco, se presentaron lluvias de 403.4 milímetros en 24 horas. Y el 28 de octubre al 1 de noviembre, un acumulado de 1.163.7 milímetros en 5 días, equivalente al 46% de lo que llueve anualmente en esta entidad. Por otra parte, la presa Piñitas llegó a desfocar 2.000 metros cúbicos por segundo. Con tal cantidad de agua se llenaría el Estadio Azteca en tan solo 15 minutos. Las intensas lluvias generaron cuantiosos daños. 17 municipios se declararon en desastre. 123.386 viviendas fueron afectadas. 127 hospitales con daños severos. 3.400 escuelas fueron inhabilitadas. 850.000 habitantes fueron afectados. El total de daños y pérdidas fue de un total de $2.918 millones en ese año. Inundaciones del sureste de México de 2020. Las inundaciones del sureste de México del 2020 son una serie de inundaciones que se iniciaron el mes de octubre de 2020 y que afectaron a la región del sureste de México, especialmente Chiapas, Tabasco, Veracruz y otros estados. Al menos 28 personas murieron y más de 368,000 resultaron afectadas a partir del 14 de noviembre, de acuerdo con un recuento oficial. En Tabasco hay 8 fallecidos y 32.498 afectados. En Chiapas, 20 fallecidos y 54.976 damnificados. Y en Veracruz, 10.848 afectados. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha activado el plan DN3, el Plan Auxilio de Población Civil de Casos de Desastre, conocido también como el Plan DN3E. Es un operativo militar de la Secretaría de Defensa Nacional, SEDENA, de México, para que el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana del país realicen actividades de auxilio a la sociedad afectada por cualquier tipo de desastre.